Buenas tardes a todos. En esta ocasión vengo a realizar una exposición sobre consideraciones de seguridad. Esto es para la asignatura de Administración de Base de Datos. Mi nombre es Juan Carlos Valencia y bueno, ahí vamos. Entonces, ¿qué consideraciones de seguridad debemos de tener? Primero, como definición, la seguridad es una de las piedras angulares de los DBMS o Database Manager Systems. Y por lo tanto uno de los elementos que hay que tener en cuenta para su administración. Entonces la seguridad no solo se refiere al servidor de MySQL, sino a cualquier otro tipo de servidor, puede ser de SQL Server, Oracle, cualquier otro motor de base de datos. Entonces es necesario proteger totalmente la máquina contra todos los tipos de ataques posibles, ya sea intercepción de paquetes, alteración, reproducción de comandos y denegación de servicios. MySQL utiliza seguridad basada en lista de control de accesos, o ACL, que permite controlar las conexiones, consultas y otras operaciones que los usuarios pueden intentar realizar sobre la base de datos. También hay soporte para conexiones cifradas mediante SSL entre clientes y servidores. Esto es muy importante, puesto que por lo general cuando se desarrolla un sistema informático y se conecta a un motor de base de datos o a una base de datos en específico, normalmente la conexión se lleva a cabo mediante una conexión no cifrada. Entonces es muy importante tratar de hacer que la conexión sea cifrada para tener seguridad en esa conexión. Bueno, entonces, ¿qué comprobaciones debemos realizar? Entonces, ¿qué comprobaciones realiza en este caso el motor? Entonces dice, primero hay una comprobación de autenticación. Lo que dice es que para cada nueva conexión, MySQL comprueba la cuenta con los siguientes elementos: el nombre de usuario, la clave y el host de origen. Con esta información se establecen los privilegios de usuario. Ya, esto es muy importante porque a veces nos concentramos más en el nombre de usuario y contraseña con el cual vamos a dar acceso a una base de datos o bases de datos o diferentes bases de datos, pero no nos concentramos en el hecho de desde cuáles equipos se va a conectar ese usuario. Entonces, por ejemplo, si tenemos un servidor web que se va a conectar a esa base de datos, lo correcto sería que solo permita conexiones a ese usuario desde ese servidor web, o sea, desde ese host. Autorización. Para cada operación MySQL verifica que el usuario tiene los permisos necesarios para desarrollarla, ¿cierto? Entonces esto es más un tema de que le permite realizar operaciones, ciertas operaciones, ¿sí? Control de acceso. Para cada operación, ¿sí? MySQL comprueba que el usuario tiene permisos para ver o modificar las tablas y columnas involucradas. Entonces, bueno, esto ya habla de columnas, habla de alters a tablas, habla de cosas de ese tipo. ¿Ya? Ok, cuentas de usuario. Entonces dice que MySQL adicionalmente debemos añadir también el host desde el que se conecta el usuario, algo lo cual ya indiqué anteriormente. Para MySQL existe diferencia entre el usuario que se conecta desde la máquina localhost al usuario que se conecta desde la máquina www.um.edu.com. Así que es algo para tener en cuenta, lo que estaba hablando hace un momento. Hay que tomar en cuenta desde qué host se va a conectar el usuario. Por lo general, y eso es una mala práctica, se crean usuarios y a los usuarios se les da acceso desde cualquier lado, desde cualquier punto. Entonces, por ejemplo, si tal vez yo recomendaría que si es una red LAN y esa red LAN tiene un invento, un DHCP, entonces normalmente ese DHCP tiene un rango y tal vez en ese rango vamos a definir desde tal rango hasta tal rango, vamos a dejar a los usuarios. Entonces sería bueno crear los usuarios para ese rango o crear el usuario vinculado a ese rango de direcciones IP si es que son, por ejemplo, aplicaciones cliente-servidor que son de escritorio. Si son ya aplicaciones tipo servidor o páginas web o cosas de ese tipo, pues solamente sería un host al que deberíamos de vincular, o varios hosts de acuerdo a las necesidades. Bueno, hablamos de privilegios. MySQL utiliza privilegios sobre objetos de la base de datos, especialmente relacionados con el control de acceso y privilegios globales, que tienen que ver con la autorización. Para el primer tipo de privilegios, es decir, los de control de acceso, las cuentas de acceso pueden tener privilegios distintos para los diferentes objetos del servidor. Por ejemplo, puede tener concedidos o denegados privilegios sobre los objetos disponibles. Entonces podemos hablar de que esos objetos pueden ser bases de datos, columnas, tablas o índices. Ya,
A un usuario se le puede permitir entrar a una base de datos, pero tal vez a otras no. A ciertas columnas, a otras no. A ciertas tablas, a otras no. Entonces, a eso cada usuario debe ser manejado de acuerdo a esos intereses, también de acuerdo a los índices. Una práctica que yo suelo usar es algo muy personal. A mí me gusta trabajar mucho con procedimientos almacenados, y cuando trabajo con estos procedimientos almacenados yo digo qué procedimientos almacenados va a tener acceso qué usuarios, no a las tablas sino a los procedimientos almacenados. Entonces con eso controlo que no va a tener este acceso a ciertas cosas un poco fuertes, por decirlo de alguna manera. Aparte que el query o la consulta que va a realizar el usuario, aunque sea capturada, no se va a ver reflejada en la red, aunque el paquete sea capturado. Bueno, recomendaciones de seguridad. Con la información previa clara, presentamos algunas de las recomendaciones de seguridad a tener en cuenta al ejecutar MySQL y que se encuentran presentes en el manual de referencia de MySQL 9. Bueno, entonces, ¿cuáles son las sugerencias? Que la cuenta de root MySQL es la única que debe tener acceso a la tabla users en la base de datos. Esto es debido a que la clave cifrada es la verdadera clave MySQL. O sea, de cualquiera que sepa esa clave, tendrá acceso de administrador a la máquina host de la cuenta y por ende a toda la base de datos con privilegios ilimitados. ¿Eso qué quiere decir? Y esta parte es muy importante. No solamente el tema de la cuenta de root es un tema muy delicado. O sea, root para mí es una cuenta a la cual primero hay que concederle una clave fuerte, una clave que no tenga nada que ver con nuestro nombre, la empresa en la que estemos haciendo el trabajo, nada. ¿Ya? Y segundo, es una cuenta la cual, aunque tenga todos los permisos, no debe de ser usada en el desarrollo. Y ese es un error garrafal que cometen muchas aplicaciones. Que uno ve que las aplicaciones se conectan a la base de datos mediante la cuenta de root. Entonces si interceptan esa cuenta de root, o si alguien coge en la aplicación y ve los datos, porque se va a almacenar tal vez el usuario y la contraseña, entonces va a poder tener acceso a toda la base de datos, lo cual es un error garrafal. Para eso es mejor crear una cuenta aparte con privilegios limitados y colocarla dentro de la aplicación. Y si se manejan varios usuarios o tenemos una estructura en una empresa, ahí es mejor crear varios usuarios de acuerdo a cada persona, a cada programador, para ir controlando esos accesos también. Bueno, dice que las sentencias grant y revoke se utilizan para controlar el acceso a MySQL, no otorgue más privilegios de lo necesarios. Bueno, grant y revoke lo que hacen es justamente eso: dar permisos o quitar permisos a un usuario específico. Nunca otorgue privilegios a un mismo usuario sin tener en cuenta el equipo desde el que se conecta, lo cual estábamos hablando hace rato, desde qué equipo se está conectando. Muchas veces ese es otro error, como lo dije hace un rato. Creamos un usuario y decimos que cualquiera, desde cualquier parte, desde cualquier máquina, se pueda conectar a mediante ese usuario. Entonces cualquier máquina puede venir, si ya realizó la intercepción de los datos, nombre de usuario y contraseña, va a poder conectarse desde cualquier parte a la base de datos o al motor de base de datos que tenga, desde el cual estemos gestionando tema. ¿Ya? Ok, dice que no almacene ninguna clave sin cifrar en su base de datos. Este es otro tema muy importante. Normalmente los motores de base de datos nos permiten guardar las claves en cifrado reversible o guardar las claves sin cifrar. ¿Ya? Muchas veces lo hacen sin cifrado, porque hay ciertos complementos que dicen necesito que lo hagas de esa manera, pero es un grave error de seguridad. ¿Por qué? Porque cualquiera que tenga acceso a la base de datos, ¿sí? Que tenga acceso a la tabla, tal vez la tabla users, va a poder ir y ver todas las claves sin cifrar. Entonces con eso va a poder tener acceso a todas las claves. ¿Listo? Entonces dice que en vez de eso utilice cifrados con MD5, SHA1 o cualquier otra función de hashing. Bueno, listas de comprobación. Lo que estábamos hablando hace un rato, que puede con el comando MySQL-root, al ejecutarlo no debería tener acceso a la base de datos, puesto que debería pedir la clave. Si no pide la clave, quiere decir que el usuario root no tiene clave y es un error.
utilice sentencia show grants y compruebe qué usuarios tienen acceso a qué objetos. ¿Eso qué quiere decir? Con esto nos va a aparecer una lista y en esa lista nos va a decir todos los usuarios que tenemos creados en nuestra base de datos, en nuestro motor, perdón, y qué accesos tiene y qué... entonces con eso nosotros podemos ir diciendo, ok, este usuario tiene más accesos de los que debería y voy bloqueando esos accesos que son innecesarios. ¿Listo? Me dice que utilice un firewall que le proteja de al menos un 50% de los tipos de vulnerabilidades de cualquier software. Ponga MySQL tras el firewall o en una zona desmilitarizada. Esto es, bueno, otro punto muy importante, ¿no? El firewall, normalmente nuestro servidor viene con un firewall. Normalmente las recomendaciones que son: pon tu motor de base de datos en un computador o en un servidor independiente, ya, donde no haya nada más. Cierra todos los puertos y solo abre los puertos que sean necesarios, ya sea para administración o ya sea para conexión a ese motor. Pero cuando abras el firewall, abre el firewall para las conexiones de equipos específicos, si es dentro de lo posible. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo sé que va a haber un equipo o una serie de equipos desde los cuales se van a conectar para administrar mi base de datos, entonces en el firewall digo, solamente esa sección puede conectarse a este equipo, ya, mediante firewall. Si sé que solo un equipo o una serie de equipos se van a conectar a mi base de datos para hacer DDL, ¿sí? Pues doy igual esa sección o esos parámetros al firewall para decir que solo esos equipos se van a conectar a mi motor de base de datos y cerrar dentro de lo posible todos los demás puertos de ese motor. Ya, en caso, y esto es muy frecuente, en caso, por ejemplo, necesito hacer actualización, necesito hacer cualquier otra cosa y tal vez se necesita abrir puertos muy específicos, pues programamos una hora específica para esas actualizaciones y abrimos los puertos que sean necesarios de abrir para poder hacer la actualización en caso de ser requerido, ¿no? Porque no es requerido por lo general. Ya, bueno, dice que no elija claves que puedan aparecer en un diccionario. Bueno, hay programas especiales para romperlas, ¿ok? Yo por lo general, como recomendación, y yo lo hago a modo personal, hay softwares que generan claves y claves bien fuertes y bien pesadas. ¿Por qué uso esos software? Porque yo sé que son claves que no van a tener absolutamente nada que ver conmigo o con la empresa en la que trabajo o lo que sea. Son claves que son muy difíciles de romperse. ¿Listo? Entonces, eso sería todo. ¿Qué otras recomendaciones se podrían tener? Nada, mantener actualizado el motor, mantener actualizado el servidor. Eso es muy importante para mejorar siempre la seguridad del motor de base de datos o de las aplicaciones, porque a veces justamente la ruptura en la seguridad viene por ahí. Y bueno, en cuanto a lo demás, creo que eso sería todo por ahora. En cuanto a otra cosa, en cuanto a la administración, cambiando un poco el tema, en cuanto a la administración de base de datos, desde cualquier motor, desde cualquier tipo de motor de base de datos se puede administrar, ya sea mediante consola, ya sea mediante un entorno gráfico. MySQL no es el único motor que ofrece estas posibilidades, también tenemos Microsoft SQL Server, tenemos Oracle, tenemos Informix, tenemos DB2, tenemos Postgres, tenemos MariaDB, que es más o menos como la continuación de MySQL, algo así parecido. Ya, eso dentro de las bases de datos relacionales. Y dentro de las no relacionales pues tenemos MongoDB, sí, que también nos permite ciertos niveles de seguridad. Entonces el tema de seguridad es muy importante y siempre es muy importante referirse a la documentación del fabricante. ¿Por qué? Porque esa documentación del fabricante nos da esos parámetros de seguridad, porque cada motor tiene parámetros diferentes.
Inclusive hay motores que tienen parámetros que van más allá de lo que va MySQL y podemos, leyendo la documentación, llegar a parámetros de seguridad muy específicos y mucho más profundos, como por ejemplo tipos de conexiones y bueno, otras cosas que no van, de las cuales no voy a hablar en este momento. Bueno, eso sería todo por ahora, gracias.